La mejor forma de lograr un objetivo es cuando nadie te interrumpe. Pero ¿cómo consigues esto cuando un país entero te está mirando? La más grande historia de supervivencia humana, ocurrida en los Andes en 1972, es sin lugar a duda digna de la fama que posee. Tanto tiempo sin recursos, en condiciones extremas y sin la certeza de nada. Una muestra de cómo la capacidad y resistencia física y psicológica del hombre común se puede estirar hasta límites que antes de esa fecha parecían imposibles. Todo lo mencionado anteriormente, mezclado con las decisiones y acciones que tomaron estos jóvenes para sobrevivir, lograron que esta historia y estos hombres sigan siendo tema de importancia medio siglo después. Relatada en libros, películas, documentales y conferencias de los mismos supervivientes, esta anécdota increíble ha sido contada miles de veces y cubierta por medios del planeta entero. En todas estas ocasiones se hace mención de detalles que pasan desapercibidos u opacados por otros detalles más fuertes de esta historia. Para entender la siguiente parte del video, hay que tomar en cuenta que durante los 72 días que estos jóvenes estuvieron desaparecidos, aunque en mucho menor medida, seguían siendo noticia local, y cuando notas eso, los detalles mencionados antes se vuelven muy curiosos. Octubre de 1972. Ocurre un accidente aéreo en la cordillera de los Andes, accidente que fue considerado un error humano, ya que después de entrar a la cordillera, el piloto empieza a descender el avión pensando que ya estaban en dirección a Curicó, siendo que solo llevaban 3 minutos volando por encima de los Andes, y la cantidad mínima de tiempo para llegar a Curicó, después de comenzar a volar sobre los Andes, eran 11 minutos. El descenso comenzó mucho antes de tiempo, impactando en medio de la inmensa cordillera en el Valle de las Lágrimas. Pero, ¿cuál era la probabilidad real de que un error como este ocurriera? Según los registros de la Fuerza Aérea Uruguaya, ambos pilotos llevaban ya varias horas de vuelo atravesando la cordillera. Entonces, ¿cómo es posible que ambos pilotos al mismo tiempo cometieran un error tan grande? Incluso si tomáramos en cuenta esto como una coincidencia, o asumiéramos que algo que no se conoce le sucedió a los pilotos dentro de la cabina y produjo que ambos cometieran este error, resulta muy difícil comprender entonces cómo es posible que la torre de control chilena con la que se estaban comunicando cometiera exactamente el mismo error al mismo tiempo y les diera luz verde para comenzar con el descenso. Este error en común fue el principal responsable de este accidente. De lo que casi nunca se habla cuando esta historia es narrada es de la situación por la que estaba atravesando el Uruguay en aquella época. Los Tupamaros fueron un movimiento político uruguayo que marcó profundamente la historia del país en la década de 1960 y principios de los 70. Era una organización de izquierda que se autodenominaba guerrilla urbana. Sus principales objetivos eran lograr cambios sociales y establecer un sistema socialista en Uruguay. Utilizaban diversas tácticas para localizar sus objetivos, entre ellas secuestrar a políticos, robar dinero a bancos y realizar acciones espectaculares. La respuesta del gobierno fue cada vez más agresiva. Se declararon en estado de sitio para restringir los derechos civiles y facilitar la persecución de los tupamaros. Se crearon grupos especiales de seguridad para combatir la guerrilla y se emplearon métodos ilegales y violentos para obtener información y eliminar a los opositores. La reacción del pueblo uruguayo fue compleja y variada, ya que una parte de la población, especialmente jóvenes y los sectores más desfavorecidos, simpatizaban con las ideas de los tupamaros y apoyaban sus acciones. Al igual que muchos ciudadanos, sentían miedo ante la violencia y la inestabilidad generada por la guerrilla y la represión gubernamental. La creciente polarización y violencia llevaron a una crisis política que culminó con el golpe de Estado de 1973, que instauró una dictadura militar que duró 12 años. El Uruguay se encontraba en una situación bastante tensa, y era difícil que la gente centrara su atención en otro tema, cuando de pronto, el viernes 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya impacta en la cordillera de los Andes. Dentro viajaban 5 tripulantes y 40 pasajeros que en su mayoría eran jóvenes deportistas de clase media alta, con familia que los amaba y esperaba de vuelta la siguiente semana. Una noticia desgarradora que llenaba las primeras planas del Uruguay y se convirtió instantáneamente en el único tema del que se hablaba. Durante los primeros 10 días posteriores al accidente, se realizó una búsqueda intensa a través de la cordillera para localizar el avión.
Lo único que se sabía era que el avión descendió a los 3 minutos de empezar a volar por encima de los Andes, por lo que la búsqueda debió realizarse tomando en cuenta a qué distancia estaría el avión a la velocidad a la que iba después de 3 minutos volando. Y al parecer así fue, ya que en los días 2 y 3 escucharon un avión de rescate y vieron pasar uno por encima de ellos, y aún así no lograron ser detectados por el color blanco del avión que se camuflajeaba con la nieve. Un cuerpo de rescate aéreo. ¿De verdad no contaba con que sería imposible ver un fuselaje del color de la nieve a esa altura? Uno de los sobrevivientes del impacto fue el general Carlos Roque, quien fue el único tripulante que sobrevivió y moriría posteriormente en el alud. Según testimonios de los supervivientes, se comportaba de forma errática, lo cual se da por hecho, fue causado por el impacto. Pero hay que mencionar que en una entrevista, Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes que sigue más activo, mencionó que el general insistía en que cuando llegara el rescate, los demás no deberían decir nada y que él sería el único quien hablaría con la prensa, lo que hacía a los chicos pensar que dicho evento habría sido planeado. Sin lugar a duda, esa es una idea inquietante. Pero después de todo lo que escuchaste hoy, ¿aún te parece imposible?